Biofísica Miami, un espacio que te lleva al autoconocimiento con 7 ciencias exactas: fisiología humana, biología, ingeniería, bioquímica, psicología, nutrición, física cuántica. Esto es biofísica y hoy estamos aquí. Buenas, buenas a todas las personas de Biofísica Miami. Estamos hoy felices de estar aquí con todos ustedes y de traer un tema que ha sido boga por los últimos 3 años, el sistema respiratorio. Señores, la biofísica la puedes poner en tu carro con Spotify, la puedes poner en YouTube y verlo junto en familia, nos puedes ver por Instagram y hacerte nuestros amiguitos por las redes sociales. Así que aquí tenemos al máster del cuerpo humano, el doctor Arturo Jiménez Rocha. ¿Cómo estás? Hola Yuri, muy bien, muchísimas gracias. Mil bendiciones a todas las personas que nos escuchan y nos ven para poder llegar con esta información a más corazones, a más mentes. Requerimos de todos ustedes que compartan esta información. Es una información muy valiosa para que las personas empiecen a darse cuenta de su infinita perfección y de su infinito poder gracias a la biofísica. Gracias, gracias. Eso es lo que buscamos. Buscamos que haya muchos corazones vibrando en amor, en unidad, en armonía, pero sobre todo en conocimiento y amor propio. Hoy vamos a estar hablando del sistema respiratorio, Arturo. Y para las personas que se suman nuevas al canal, ¿qué es la biofísica? ¿Cómo conociste de ella? ¿Y qué puede aportar a la humanidad? Conocí la biofísica gracias a la muerte de mi padre y esto puede parecer loco, pues, pero gracias a que mi papá murió y gracias a mi papá por morir, yo conocí la biofísica porque cuestioné a Dios respecto a la muerte de mi padre. Le exigí respuestas y las respuestas llegaron a través del doctor Sunao Tawara V con la biofísica. 2 años después de la muerte de mi padre muere en el 2000, yo conozco la biofísica de Ives en el 2002. Esto me lleva a investigar profundamente el cuerpo de manera empírica y a convertir la biofísica del doctor Sunao en una disciplina terapéutica científica que tiene como base 7 ciencias: la biología, la ingeniería, la fisiología humana, la bioquímica, la física cuántica, la psicología y la nutrición. Con estas ciencias pude entender y le he ayudado a miles de seres humanos a entender que su cuerpo es perfecto, que nunca se equivoca y que no se enferma, que lo que el cuerpo hace realmente con aquello que conocemos como enfermedades es protegerse de las emociones negativas que nosotros hacemos todos los días y que se van almacenando en nuestra mente a nivel subconsciente, en los intestinos y en todas las células del cuerpo humano. Entonces, cuando una persona logra entender que su cuerpo es perfecto y logra identificar cuál es la emoción que está haciendo que su cuerpo se proteja, si cambia los pensamientos que producen esa emoción, esa persona se cura. Y eso es lo que la biofísica propone como una filosofía de vida, que la gente se conozca y que empiece a autosanarse. Qué bonito, qué bonito. Y hoy vamos a estar hablando del sistema respiratorio. Siempre les hablamos de alguna patología, alguna consecuencia, pero hoy te vamos a hablar del funcionamiento de tu sistema respiratorio, cómo tenerlo óptimo. ¿Qué dice la ciencia alópata, la ciencia convencional, el médico que usted va, qué es el sistema respiratorio? El sistema respiratorio para la medicina alópata es el sistema a través del cual nuestro cuerpo toma aire del ambiente, lo calienta, ese aire entra a los pulmones y es el encargado de hacer el intercambio gasométrico de la sangre, que lleva mucho dióxido de carbono, sacar el dióxido de carbono de la sangre y meter oxígeno. Lo dividen también en 3 partes: vías aéreas altas, medias y bajas o profundas, que serían los pulmones. Las vías medias serían los bronquios y la tráquea, y las vías altas sería toda la nariz, las fosas paranasales, hasta la faringe. Esto es lo que la medicina alopática connota del sistema respiratorio. Algo que me gustaría puntualizar es que para la medicina alopática lo que afecta las vías respiratorias son factores exógenos, es decir, situaciones fuera de nuestro cuerpo que hacen que se afecte nuestro cuerpo de manera interna. Se lo adjudican a sustancias en el aire: polen, polvo, pelos de gato, humedad. Muchos factores creen que es lo que hace que se afecten las vías respiratorias, sobre todo las altas, y que las vías medias, se afectan por cambios bruscos de temperatura, y que las vías profundas se afectan por la contaminación que depositamos en los pulmones con el smog, con el humo del cigarro, y que incluso personas que nunca fumaron y que viven en pueblos que no hay humo de carros, no hay smog, dicen que tiene que ver con herencia genética. Esto es lo que la medicina alopática connota
del sistema respiratorio, en cuanto a su función y en cuanto a lo que hace que el cuerpo se enferme de las vías respiratorias. O sea, cualquier cosa que entre en el aire y que tú te la respires o que entre por tu boca, porque también incluye la tráquea, te puede afectar, Así es, básicamente. eso es lo que mencionan, sí. Básicamente. ¿Y qué nos dice la biofísica de estas patologías? Para la biofísica hay algo sumamente mucho más amplio, mucho más profundo, pero al mismo tiempo más simple. Las vías respiratorias, todas las vías respiratorias, modifican su funcionamiento con una emoción llamada tristeza y todas sus variantes, ¿no? La depresión crónica o la depresión pasajera, aguda, eh, con la decepción, con el sentimiento, que las personas que dicen que están sentidas con alguien, y mezclando estas emociones con el coraje es como se va dando la modificación en la densidad del moco, en el movimiento de los bronquiolos, en la capacidad de captación y de eh, saturación de oxígeno hacia la sangre, en la capacidad de contener las sustancias que hay en el aire, en las microvellosidades pulmonares. Esto es lo que hace que el cuerpo tenga un sistema respiratorio súper poderoso. Desde el punto de vista de la biofísica, el entender que nuestro sistema respiratorio está relacionado directamente con las emociones de la tristeza, las anomalías, podemos encontrar su opuesto muy fácil. ¿Qué es lo opuesto a la tristeza? Pues la alegría y la felicidad. Eso arreglaría por completo las vías respiratorias. La sensación de plenitud y de libertad es lo que deja una respiración plena y una oxigenación plena en el cuerpo humano. Entonces, conociendo esto, ya podemos hablar de miles de variantes que hay de las modificaciones que nosotros le hacemos a nuestro cuerpo en las vías respiratorias por las emociones que ya mencioné. Ok, entonces básicamente para una persona quiera mantener sus vías respiratorias sanas, alegría y felicidad, pero si ya tienes algunas condiciones en tu cuerpo, es decir, si ya identificas que tienes una tristeza, que tienes un sentimiento, que tienes algo, o sea, este cuerpo va a hacer modificaciones para ti. ¿Cómo hace el cuerpo estas modificaciones? ¿Qué es lo que él empieza haciendo para que las personas noten y digan, mira, obviamente, hoy me puse triste porque fulanito no me cumplió su palabra? X o Y, por poner un ejemplo, ¿qué hizo mi cuerpo para mí? Para que la gente lo entienda y lo pueda visualizar en su mente. Es muy simple. Para que puedas generar algo que se conoce como una enfermedad, que desde el punto de vista es un mecanismo de protección y de alerta, requieres de 3 factores en cada emoción negativa, ¿no? Intensidad. No es lo mismo estar triste que estar decepcionado o que estar deprimido. Son diferentes intensidades. ¿Qué tan frecuentemente lo vives? ¿Y cuánto tiempo duras con esta emoción guardada o arraigada? Estos 3 factores van a determinar el tipo de modificación que tiene que hacer tu cuerpo para proteger las propias estructuras y la funcionalidad operativa de tus vías respiratorias. Si ponemos como ejemplo el asma que se considera que las personas tienen ataques en donde no pueden respirar o donde no están oxigenando, visto desde el punto de vista alopático. Visto desde el punto de vista biofísica, es la capacidad que el cuerpo tiene al saberse afectado en su parte interna de los alveolos, que son como los globitos donde entra el aire, se cierran el bronquiolo y el aire presionado, el oxígeno, entra a la sangre y cuando liberas, sale el dióxido de carbono hacia acá. Vuelves a saturar, entra el oxígeno, vuelves a liberar el dióxido de carbono. Pero cuando empieza a haber una modificación en los volúmenes de grasa, azúcar y proteínas que llegan en la sangre hacia los alveolos, hacia la parte externa de los alveolos, si incrementan la cantidad de grasa, el cuerpo está incrementando la cantidad de grasa que llega a la sangre de los pulmones gracias al hígado. El hígado sabe que tiene que mandar más grasa a los pulmones para proteger la parte interna del globito que se está irritando, para poder protegerla y para hacer una biosíntesis de más azúcar. Es decir, hay grasa acá dentro del alveolo, adentro del globito, y se cierra el globito, presiona el oxígeno, derrites la grasa, se convierte en vapor de agua y se convierte en azúcar. La grasa cuando la derrites a través de un proceso que se llama glicólisis o lipólisis. Esto ocasiona que el azúcar entre al torrente sanguíneo con más oxígeno y que el vapor de agua salga expelido a través de las vías respiratorias. Entonces, esto lo está haciendo el cuerpo para poder equilibrar la cantidad de energía que te requiere una persona al vivir la emoción de la tristeza,
mezclada con el coraje, mezclada con la indecisión y la inseguridad personal. Esas son las características de las personas asmáticas. El cuerpo le está gritando a las personas: hey, valórate, siente más energía, siente más la capacidad que tienes de vivir, de respirar. Por eso el cuerpo hace esto con las personas que tienen esas características emocionales, que se conoce como asma, y que es un mecanismo de alerta muy, muy poderoso, en donde tu cuerpo te está gritando: vive, respira, salte, libérate. Wow, ahorita que estás explicando esto, yo no sé si este ejemplo lo pueden visualizar, pero cuando vamos a un lugar muy frío, nuestra nariz empieza a hacer la respiración más húmeda, porque por lo menos esto se te pone más húmedo, porque tu cuerpo genera diferentes condiciones para adaptarse. Entonces, tu sangre o tus pulmones se están adaptando a eso a esa información que está llegando en la sangre. Está súper bonito porque por lo menos si han ido a lugares fríos o si no, pónganse un poco de hielo a ver cómo les va. Está súper bonito porque está fácil, lo pueden hacer suyo. Y otras condiciones, porque para el sistema respiratorio te dicen que están las alergias, que están las asmas, que están todas las influencias aviáticas, otras enfermedades que la gente pueda, de repente otra emoción, otro tipo de pensamiento que altere de otra forma los pulmones. Sí, hablando de influenza aviar o de influenza aves, ¿no? La que sea, cualquiera que esta sea, gallinas, patos, eh, especies migrantes, y que dicen que esto trae en sí la enfermedad de la influenza, un virus de influenza aviar, y que el cuerpo se afecta con ello. Es imposible desde el punto de vista biofísico que esto pueda suceder así. Lo que sí es posible es que tú tengas ya emociones como la tristeza y el coraje intensos, y que des las condiciones en el entorno de las células llamadas alveolos y en la sangre de que esté ácido, para que pueda haber una multiplicación viral. ¿Qué les quiero decir con esto? Si tú agarras un frijol y lo pones encima del cemento, del piso, y le pones agua, y no tiene el frijol de dónde mantener el agua, sostener la humedad, ¿crees que crezca ese frijolito? La respuesta es no, porque no tiene las condiciones. Lo mismo sucede con el cuerpo. Si tú tienes unas condiciones maravillosas en tu pH, en tu temperatura de la sangre, en la gasometría de la sangre, puedes rodearte de todos los virus, de todos los factores ambientales, del guano, de los murciélagos, que dicen que también es muy peligroso. Puedes estar rodeado de estos factores, ¿no? Puedes estar rodeado de todos estos factores que se dicen que son los que ocasionan este tipo de condiciones. Pero si tú estás bien internamente, nada que hay que tenga que ver con el mundo exterior que pueda afectar tus vías respiratorias. De verdad, nada. Ni el frío, ni el calor, ni la humedad, ni el polen, ni el polvo, ni el guano, ni la popó, ni los orines mezclados de las aves. Es imposible. Pero tienes que conservar una capacidad térmica de pH y gasométrica en tu cuerpo para que tus vías respiratorias se mantengan completamente sanas. Qué fácil se dice y qué fácil es llevarlo a la práctica cuando lo conoces, cuando puedes hacerlo tuyo. O sea, tus pulmones son como unos globitos que están abriendo y cerrando y haciendo un intercambio, pero este ritmo, este ciclo que es perfecto en el cuerpo, se hace a través de la felicidad y la alegría. Aquí en todos los programas no nos vamos a cansar de repetirles eso, y eso necesitan conocimiento. Nosotros los explicamos en conferencias con el doctor Arturo, en programas, tienen miles de herramientas, pero es un trabajo que se hace diario. Un conocimiento o un experimento que tú hayas hecho con alguna persona que haya llegado con los pulmones vueltos nada. Vamos a decir, el peor caso que has agarrado de pulmones. Sí, una persona con fibrosis pulmonar que le habían dicho que le quedaban 15 días de vida. Era una señora y tuvo, creo que 6 hijos, todos exitosos, bueno, 5 exitosos, excepto uno que dependía del negocio de la señora y del esposo, de su papá, de sus papás. Y entonces el muchacho un día se le hizo fácil vender el negocio, quedarse con todo el dinero e irse a Estados Unidos a iniciar su vida. En un momento que sus papás tomaron de vacaciones, cuando regresan ya no había negocio. Esto el papá pues lo tomó de quien venía. Él sabía que su hijo hasta cierto punto tenía como que
esas mañas, esas ideas de querer aprovecharse y aventajarse de todo, ¿no? Pero la mamá lo tomó con mucho sentimiento, le dio muchísimo coraje porque era el hijo más pequeño y ella nunca creyó posible que él pudiera traicionar la confianza que le habían dado. Entonces la mamá quedó con fibrosis pulmonar. Cuando llega a sesión, a consulta, que le empiezo a explicar qué es la fibrosis pulmonar, cómo se endurece la mucosa de los bronquialveolos, de los bronquiolos, cuando hay demasiada acidez en la sangre que circula y que nutre las células musculares y las células cartilaginosas de todas las vías respiratorias. La señora, se lo expliqué de una manera que ella lo entendiera, ahorita lo utilizo estos términos para que vean que hay un fundamento científico. La señora entendió perfectamente que ese coraje y esa tristeza que ella mencionaba, es que tengo mucho sentimiento con mi hijo, ya cuando le dije cuál es la emoción que afectaba y que ocasionaba la fibrosis pulmonar, ella luego recordó lo de su hijo. De esto había pasado 5 años y el hijo seguía en Estados Unidos. De repente, entre una sesión y otra, el hijo le habla por teléfono para pedirle perdón y le manda un giro postal con todo el dinero que se había llevado. Le estoy diciendo que yo doy una sesión ahorita y en 28 días le doy la siguiente sesión y así nos vamos, ¿no? Pero en 28 días, a los 3 días de que fue a consulta, la señora, con su oxígeno, con su concentrador de oxígeno y que apenas podía moverse, cuando el hijo le habla para decirle, mamá, te mandé un cheque, le quiero pedir perdón a papá, te quiero pedir perdón a ti, ya hice crecer el dinero que me traje, sé que los traicioné, que sé que les tuve que haber dicho algo, pero me encargué de hacer esto. Y entonces la mamá sintió mucha felicidad de que su hijo hablara con ella. A la siguiente sesión, la señora ya no traía la necesidad de traer todo el tiempo el concentrador de oxígeno ni los tanques. Lo había dejado. Y el detalle maravilloso que sucedió, que la señora le ocultó esto a su esposo, y cuando se lo dijo a su esposo simple y sencillamente, yo no quiero que me devuelva el dinero y no quiero que regrese. Esto le vuelve a ocasionar tristeza profunda, ya no por el hijo, ahora por el esposo, que ya no quería saber más de ese hijo. Y entonces se vuelve a grabar la señora. Cuando el hijo llega y les cae de sorpresa y el padre lo abraza y lo perdona, entonces se quitó la fibrosis pulmonar en un lapso de 4 sesiones, 4 meses, la persona. Entonces vi estos altibajos de cómo las emociones que había generado ella con las situaciones que ella misma había vivido, hicieron este juego con sus pulmones. Es algo impresionante comprender más allá de esto que les estoy diciendo, que tiene que ver con lo que la señora creó que hiciera el hijo, con lo que ella creó que el papá hiciera con el hijo. Todo eso tiene mucha profundidad, pero quedándonos en esto de las vías respiratorias, es maravilloso que ustedes puedan comprender cómo funcionan sus vías respiratorias. Con temperatura estable, con risas, con alegría, y así se mantienen plenas. Me dejaste sin palabras con esa historia porque podemos ver lo bonito de hacer actos de constricción. Cada vez que hacemos un acto de constricción, agarramos conocimiento que no sabíamos, que no éramos culpables, que no era que, pues, que nos apendejamos, nada. Agarramos conocimiento y nos los hacemos nosotros. Nuestro cuerpo cambia, pero qué bonito como ella fue, de lo bueno a lo malo, de lo bueno a lo malo, como una montaña rusa. Y a veces andamos así con nuestros sentimientos, porque yo me incluyo, bueno, desde que estoy estudiando biofísica menos, pero yo sí era una persona sumamente intensa, muy alegre y muy triste. Y entonces así pobrecita mi cuerpo decía, oye, ¿quién soy? Qué bonito, me encanta ese ejemplo. Yo no sé si tienes algo más que agregar de la respiración, porque ya con este ejemplo creo que para mí quedó muy claro. Mira, lo que podría más agregar de la respiración es que la frecuencia respiratoria y los volúmenes de oxígeno y dióxido de carbono pueden hacer que tu cuerpo no gane masa muscular o que pierdas y derritas la grasa muscular o que fabriques muchísima grasa en tu cuerpo. Esto ya sería otro tema. Pero solo se los menciono para que vean la vital importancia de mantener tus estados mentales, emocionales, que atañen directamente a tu sistema digestivo y a todo tu cuerpo, pues, pero ahí es donde se graban las emociones. Para quitar un programa emocional de tristeza con coraje, tienes que voltear a ver la situación y tienes que sentir gratitud y felicidad de lo que crees que hayas vivido. Otra cosa que me gustaría, si me lo permites, es aquello que llaman rinitis y sinusitis.
que dicen que está asociado precisamente a factores alergenos externos, pero que realmente la biofísica lo connota como cuando una persona ya se siente asfixiada por una situación, ya no siente libertad, siente que está siendo todo el tiempo vigilada, que no siente su espacio, que no le dan el espacio que ella quisiera tener en su vida, en su trabajo, y empieza a inflamar las mucosas. Esto generalmente sucede en personas que ya son de 30, 28, 35, 40 años y que siguen viviendo en casas de sus familiares. Es así como una persona desarrolla esto. Y lo quise decir para que ustedes pudieran tener más información más amplia y que puedan ustedes autoobservarse. Con esta finalidad quiero decirles, su cuerpo es perfecto. Y en la medida en que ustedes dejen de creer que alguien los puede hacer presos o que les quita libertad o que les quita espacio, en la medida en que ustedes se den ese espacio con amor, con conciencia, con responsabilidad, se les van a quitar todas las condiciones de sus vías respiratorias altas, medias y profundas. Para mí es una pasión, de verdad, hablarles de la biofísica y cómo la biofísica ve todo el funcionamiento del cuerpo. Y es un honor poder compartir con todos y cada uno de ustedes y me siento de verdad muy feliz y solicitándose a las personas que están viendo o escuchando esto, que compartan, que hagan que esta información llegue a más personas. No sabes cuántas vidas se pueden salvar con una información que le cae el 20 a una persona, cambia una idea y se salva. Así es, porque a veces las condiciones están dadas, pero cuando llega esta información cambian todas las condiciones de una forma maravillosa. Nuestro cuerpo se repara más rápido de lo que podemos dañarlo o se puede modificar. Así que nosotros somos responsables de nuestra salud y el poder lo tenemos adentro. Gracias, Arturo. Gracias por este programa. Gracias por ese testimonio. Dios bendiga a esa señora. Dios bendiga a esa familia que nos sirvió hoy de ejemplo para que todos nos veamos. Muchísimas gracias de verdad. A ti y a todo tu público. Un abrazo y un beso. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Esto fue Biofísica Miami. Gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.